muchísimas gracias, pues bueno, por la invitación. Bueno, sí, un poco lo que habías mencionado rápidamente, pues de todo lo que habías dicho, pues sí tiene mucho, sí es cierto, por así decirlo. Y nada, pues más que nada para hacer solamente hincapié en algo, justamente lo que pues habías mencionado. Parte de toda esta experiencia no solamente ha sido trabajar en UX, sino desde el principio empezar a trabajar, ¿cierto? En algunas industrias, o justamente como el tema de la banca, el tema pues de algunos temas como agencias de marketing y todo ello, y pues eso me ha dado mucha oportunidad para empezar a aprender de muchas cosas. Y pues sí, como no sé si es que pues saben, pues bueno, tengo la oportunidad de en este tiempo ser parte de los que empezamos a crear este contenido desde el 2020. Tengo un podcast que se llama Estebancito.ux Podcast desde hace 4 años ya. Entonces ahí he ido subiendo bastante este contenido, pues para que lo puedan tomar en cuenta. Y pues bueno, esta charla está actualmente siendo emitida en el canal de YouTube de el podcast específicamente. Bueno, para empezar, quisiera contarles una pequeña anécdota que me pasó precisamente pues hace un par de años atrás, donde un cliente por un mensaje me dice, pero métele más UX. Él así me decía, pero métele más UX. Y yo le pregunté así, pero ¿qué significa métele más UX? ¿Qué es, digamos, que para ti eso? ¿Qué es métele más UX? Y en pocas palabras, él me dijo, métele más UX, es más funcionalidades. Entonces, cuando me dijo todo eso, yo simplemente lo que respondí entre mí, dije, no puede ser. Porque para este momento yo estaba en la migración de mi carrera como diseñador visual, ya empecé a trabajar pues en estos aspectos de experiencia. Y claro, obviamente yo ya venía con esta idea un poco más clara de qué significa UX, de qué se trata. Y cuando me dice este cliente, métele más funcionalidades, entonces entendí que era momento de hacer un cambio, decir, ok, voy a irme por otro lado. Entonces, para empezar a hablar acerca de este tema de qué significa y qué es experiencia, quisiera lo siguiente, que justamente en el chat, pues, digamos que podamos empezar a interactuar. Quiero que vean estas imágenes con mucha atención. Hay cosas que no tienen sentido. Hay cosas como uno ve esto y dice, de verdad, ¿quién puede utilizarlo? Es un poco hasta ilógico lo que estamos así viendo, pero son cosas que pasan, son cosas que están en la vida real, ¿sí? Otras que jamás debieron ser, ya digamos que creadas. Uno ve esto y dice, ¿quién se le ocurrió meter eso en medio de un balcón? O sea, hay unas cosas que uno dice, de verdad no tiene sentido, de verdad no tiene sentido nada de lo que estamos viendo. Y hay cosas que si es que nos ponemos a hablar de todo esto, pues nunca vamos a terminar, ¿no es cierto? Esto dice, primeramente uno piensa cómo la gente va a utilizar esto. Es algo bastante ilógico, bastante difícil de concebirlo. No sé si han visto algo así. No sé si es que algún momento han visto algo así en su vida, en su día a día, en las cosas con las que tenemos interacción, digamos, en ese punto. No sé si han visto algo así, cosas que son como, digamos que estéticamente chéveres, pero que cuando lo pensamos en la vida real decimos, es imposible utilizarlo. ¿Quién me puede así decir cómo utilizar esto? Primero, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, ese punto es súper importante porque ahorita vamos a empezar a hablar acerca de algunos aspectos importantes. O esto, cuando nosotros pensamos en este tipo de objetos, decimos, y el otro lado para que le puedas así coger a eso, no hay. Entonces es fuera y no tiene ningún sentido nada de lo que estamos viendo. Y por último esto, como les decía, estéticamente está bien chévere,
pero ¿será que es posible tomar vino aquí? Posiblemente, o lo más seguro es que todos vamos a decir que no, precisamente, ¿no? Entonces, esto hace ilusión de que cada persona concibe el diseño de una forma diferente. Cada uno de los que estamos aquí, y si es que nosotros saliéramos a la calle y le empezamos a preguntar a cualquier persona que se nos cruce, ¿qué es para ti el diseño? Vamos a tener respuestas de todo tipo, ya porque cada persona concibe el diseño de una forma diferente. Quiere decir que existen, digamos que tipos de diseño. Y no voy a enfocarme en las ramas digamos, del diseño como tipo de carrera, sino más bien qué piensa la gente acerca del diseño en general, ¿sí? Como yo les decía, el tipo de diseño está relacionado a cada persona y su forma de ver y entender el mundo. Esto es súper importante. Porque dentro de nuestra mente, dentro de lo que tenemos aquí, existen experiencias, existen cosas que hemos vivido, ¿sí? Y que definitivamente nos hacen ser como somos, nos hacen actuar de una manera puntual y decimos, ok, yo pienso que el mundo funciona así, por todas las experiencias que cada uno ha vivido. Entonces, vamos a ver un poco algunos tipos de diseño con lo que nos podemos encontrar. El primero y el más común de todos, porque lo digo personalmente, es lo que yo he pasado durante estos años, es ese diseño centrado en el negocio, ¿ya? Es este tipo de diseño que se enfoca netamente en lo que pide el gerente, el jefe, y él dice, quiero que sea rojo sobre fondo verde con letras negras y porque me gusta a mí. Entonces, netamente, tiene que hacer esto, tiene que ser aprobado por tal persona, tiene que tener todo esto. Es enfocado en netamente lo que dice el negocio, ¿ya? Vamos a ver un poco más hacia adelante qué es lo que significa o qué es lo que se trata este tema de enfocado en el negocio, pero es un punto que a veces puede ser un arma de doble filo acá. Y es que este resultado puede ser algo así. Cosas que tienen muchas funcionalidades, cosas que tienen demasiadas opciones, pero es porque todo el mundo se le metió mano. Todo el mundo empezó a decir, yo quiero poner esto, yo quiero poner esto, y diseñamos cosas que posiblemente si vemos esto y de los que somos de la generación de los 90 vamos a recordar que utilizar esto era un poco difícil, por no decirlo bastante difícil. Esto es más o menos la interfaz de lo que era Microsoft de Windows XP. Así se veía. Para las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Los que ya tienen algo más actualizado, con esto batallamos todos los días, los que estábamos utilizando estas herramientas. Otro tipo de diseño que podemos encontrar es el diseño centrado en el diseño. Y aquí no solamente es el diseñador como rol, sino la persona que tiene la idea en su cabeza. Hay que ser súper claro, ser diseñador no solamente el que sigue una carrera como diseñador, sino es todo aquel que, digamos, que crea soluciones. Y que posiblemente las frases que podamos escuchar en este tipo de diseño es que tiene que verse muy cool, tiene que romper con todo lo que es, digamos, ordinario y tiene que ser bastante nuevo y que tiene que romper con todas, digamos que es las reglas, ¿no? Y posiblemente vamos a encontrarnos con cosas así, cosas que están muy chéveres visualmente, pero que la persona que los diseñó es la única persona que los puede entender cómo utilizar y por lo tanto ya no es un diseño funcional. Entonces, ¿cuál es el problema que existe con diseñar basado únicamente en el modelo o en el pensamiento del negocio o del diseñador? Es que definitivamente no estamos resolviendo nada. ¿Ya? Diseñamos bajo supuestos. Y aquí un punto importante, para lo que digamos que para los que nos están acompañando en este espacio y que no han tenido ningún acercamiento con nada de lo que tiene que ver diseño
al final del día es resolver, digamos que los problemas de la gente, prácticamente con lo que podamos así crear. Y ahí vamos a encontrar cosas muy simples como, por ejemplo, la silla en la que estoy sentado. Alguien la diseñó, ¿no es cierto? Porque vio una necesidad. Entonces, diseñar basado en estos supuestos es el camino menos óptimo que podemos encontrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Y aquí nos vamos a centrar muchísimo en este aspecto. Diseño centrado en el usuario. Desde ahí vamos a partir. ¿De qué es lo que significa esto, diseño centrado en el usuario? Prácticamente es el tipo de diseño que toma en cuenta al usuario en cada una de las fases o cada uno, sí, de las fases del ciclo donde empezamos a crear un cierto producto. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y es que se enfoca en entender las necesidades de las personas y cómo resolverlas. Y aquí lo que les decía, el diseño centrado en el usuario busca resolver y satisfacer necesidades más que solo diseñar por diseñar. Y esto tiene mucho que ver con hacernos, digamos, de preguntas de qué hacen estos usuarios, ¿sí? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que miran? Y es enfocarte netamente en la persona antes de tomar decisiones de qué es lo que vas a diseñar. Entonces, diseño centrado en las personas o en el usuario es el enfoque que, como les decía antes, se centra en colocar las necesidades de estas personas en el centro, ¿ya? No es solamente pensar cómo haría una persona que tuviera, por ejemplo, no sé, que vive en un país súper lejos y yo me puedo imaginar un poco. No, no solamente se trata de pensar qué haría esa persona, sino literalmente es conocer las necesidades de ese tipo de personas a las que les vamos a diseñar y poner esas necesidades en el centro para que sean nuestro norte, para saber que lo que estamos haciendo va a resolver ese problema o esa necesidad. Entonces, una definición de lo que es UX prácticamente que está tomado de un libro que les puedo, digamos que está recomendar muchísimo, es que UX es el campo profesional que se ocupa de diseñar la experiencia que va a tener una persona cuando usa un producto o un servicio. Aquí hay algo súper importante, son muchas palabras que son necesarias que las podamos tener en cuenta. Dice diseñar la experiencia. Yo les decía antes que cada uno de nosotros tiene una experiencia grabada en su mente de todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Entonces, esa experiencia ya nos hace pensar cómo el mundo funciona para nosotros. Por lo tanto, los que hacemos o los que estamos ya trabajando en este medio, lo que intentamos hacer que cada vez que tú tengas una interacción con un producto, con un servicio, nosotros como diseñadores nos podamos anticipar para que lo que vayas a ver sea lo que estás esperando. Por lo tanto, es entender a las personas para diseñar basado sí en esta experiencia que ya han tenido. Es como una mezcla de varias ramas en una sola. Como ven aquí, no solamente es el diseño visual, sino tiene mucho que ver con esos aspectos de entender a la gente, entender a las personas. Entonces, quiero empezar entonces de hablar un poco más, digamos, de un tema un poco más técnico, por así decirlo, que son definiciones bastante importantes que las tenemos que tener en cuenta. Estos círculos hacen referencia a cómo está o cómo se relaciona el UX con la creación de servicios, con la creación de productos. Y es que, por un lado, existen unos usuarios que tienen unas necesidades, ¿cierto? Usuarios que dicen, oye, a mí me está pasando esto, yo quisiera hacer esto. O simple hecho que nos ponemos a pensar, tú sales todos los días a hacer compras y dices, ok, necesito hacer así compras, necesito comprar para mi mes. Entonces, ¿qué es lo que dices? Yo tengo esta necesidad y quiero encontrar una solución, algo para satisfacerlo. Por lo tanto, existen los usuarios que tienen una necesidad.
Por otro lado, existen lo que son los requerimientos a nivel técnico, y esto no solamente tiene que ver con alguien que haga desarrollo, no, sino simplemente, o más que nada, es entender qué es la viabilidad, es decir, cuáles son las cosas que nosotros tenemos a la mano para poder construir esta solución. Llámese a nivel económico, llámese a nivel técnico, llámese a nivel incluso de gente que vamos a necesitar. Esto más o menos es lo que se analiza en los equipos de donde existe este foco de diseñar basado en las necesidades de la gente. En base a las necesidades, nosotros vamos pensando y vamos haciendo ese acercamiento con las personas diciendo, oye, quiero hacer esto y quiero saber si es que es posible, si es que tenemos todas las herramientas necesarias. Y por último, todo esto se cierra prácticamente en que existe un negocio que dice, oye, yo quisiera diseñar esta solución, porque claro, toda empresa tiene como fin el tema de, digamos, que asiste a crear productos y servicios con el fin de poder obtener una ganancia, porque de esa manera es que vive, asiste la empresa, ¿no es cierto? O sea, ninguna empresa que lance algo al mercado dice, voy a lanzar algo al mercado simplemente porque no tengo nada más que hacer. No, simplemente tú lanzas porque quieres obtener una ganancia. Entonces, aquí viene un punto súper importante. ¿Cómo hacen las empresas bastante grandes para diseñar soluciones que a la final sean efectivas y que les generen rentabilidad? Diseñando basado en las necesidades de las personas, lo que vimos hace un par de láminas. Es que yo tenga súper claro quién es mi usuario, qué es lo que necesita, yo lo haya investigado y en base a eso diseño algo que tenga esa experiencia que esa persona dice, oye, están, digamos, adivinando lo que yo estoy necesitando. O sea, es una aplicación muy fácil de utilizar y es justo lo que yo quiero. O es un local que tiene lo que yo estoy buscando. Entonces, diseñar basado en eso prácticamente es el entender que UX lo que nos permite literalmente es poder ajustar, poder alinear los objetivos de la empresa a las necesidades de las personas y no al revés. ¿Por qué digo no al revés? Yo sé que todo, sí, claro que sí. Ah, ok, ok. Permíteme. Entonces, listo. Ok, ahí estamos. Un poco de fallitas técnicas, pero ya, listo. No sé si ahí ya estamos listos. Perfecto. Entonces, como les decía antes, ¿no es cierto? UX prácticamente lo que nos permite es eh, ya alinear estas necesidades de o sea, digamos, los objetivos de la empresa con las necesidades de las personas, ya de los usuarios. ¿Y por qué no al revés? Porque es así lo que pasaría si yo empiezo a crear cosas porque quiero, al fin de cuentas digo, ya está hecho como yo estoy pensando que puede funcionar y como a mí esto me gusta, y la lanzo. Y a la final nadie la utiliza porque nadie la necesita. Por lo tanto, UX me da la oportunidad de entender, ¿no es cierto?, qué es lo que la gente de verdad requiere y qué es lo que va a ser ese impacto importante. Entonces, para digamos, hablando un poco más acerca de lo que tiene que ver o lo que significa eh, UX, hay un diagrama que lo ven acá, que está hecho o está, digamos que está creado por una persona que se llama James Garrett, ¿ya? Él es uno de los personajes importantes dentro de lo que tiene que ver este mundo de el UX por todo lo que él ha ido pues así creando a nivel de conocimiento, ¿ya? Y él habla algo súper importante, y es que él explica estos principios, estos elementos de la experiencia, así como unas capas. Y estas se las entiende desde abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, si es que ustedes ven la parte inferior, es de todo lo que les he así mencionado hasta este momento.
necesidades de las personas, ¿ya? Y los objetivos del sitio o en este caso de la empresa. Entonces yo empiezo a entender qué es lo que la gente está necesitando y cómo yo como empresa puedo empezarme a ajustar para poder así crear cosas que tengan que ver con esas necesidades. A esto lo llamamos estrategia, ¿no es cierto? Decir, oye, yo voy a hacer esto porque sé que la gente está buscando esto, por lo tanto, yo sé que si lanzo este producto al mercado puedo ganar tanto, obviamente, pues porque al fin, como yo así les mencionaba, toda empresa busca ser, así esté rentable, hacia este tiempo. Entonces, una vez que tú ya entiendes lo que la gente quiere, una vez que tú ya entiendes, porque hay otra persona más, ¿cierto? Déjame ver acá, ahorita escuché el Meet. Aquí está. Chévere. Genial. Listo. Entonces, parte de este punto es que al final, ¿no es cierto? Cuando tú ya tienes claro qué es lo que la gente necesita y cuáles son tus objetivos como empresa, tú ya empiezas a ir una capa más hacia arriba, que los decía que era la parte técnica, es decir, o que de lo que yo quiero así crear, vamos a ver qué tan factible es, ¿no es cierto? Qué tan viable, ¿no es cierto? Va a ser, cuánto me va a costar, cuánto voy a necesitar invertir como empresa en las necesidades inclusive de saber cuáles son los roles que yo voy a hacer necesitar para este proyecto. Entonces, esto un poco ya te va dando una idea inclusive cuánto tiempo te vas a demorar en hacer esto, ¿ya? Una vez que ya tienes claramente lo que necesitas prácticamente, qué es lo que buscas así crear, ¿no es cierto? Y qué es lo que tiene que tener. Estamos hablando un poquito de lo que son las funcionalidades, ¿no es cierto? Lo que va a tener este proyecto a nivel técnico. Una vez que tú pasas de esa parte, sigues sumando una capa más, que ahí viene la parte que se llama el diseño de interacción. Aquí es un punto muy importante y sé que este es un espacio tal vez un poco más corto para poderlo así mencionar, pero el diseño de interacción es un mundo enorme que es bastante interesante, que habla mucho de precisamente eso, cómo la gente interactúa, ¿cierto? Con los productos y con los servicios ya que está utilizando. Entonces aquí, como diseñador, voy a anticiparme para así crear esta experiencia lo más natural posible y que cada cosa que haga el usuario, digamos, estamos hablando de una app, desde que abre digamos, que asiste la aplicación, desde que llena este, este formulario, estamos hablando de una app, tienes que hacerte un tipo de registro. Entonces, todas esas cosas que uno normalmente en la vida dice, es muy sencillo de que le das clic acá o le das tap aquí. ¿Cómo tú te das cuenta que debes hacer eso? Eso es lo que se diseña dentro de la parte de interacción, ya que tú sepas dónde tiene que ser eso. Y esto va de la mano con un término que se llama arquitectura de información. Quiero hacer aquí un paréntesis para poder explicar qué es arquitectura de información, porque esto es muy importante. Yo quisiera que recuerden la última vez que fueron al supermercado, ¿ya? Dijeron, voy a comprar leche, pan, huevos, frutas. Entonces fueron, entraron, ¿no es cierto? Seguramente buscaron carrito, ¿ya? Y empezaron a ir. La pregunta del millón es, ¿cómo hace la gente para saber dónde encontrar la leche, dónde encontrar digamos, así está la carne, todo lo que necesita? Hay dentro de cada pasillo, ¿no es cierto? Hay nombres, ¿verdad? Digamos, el A, el B, el C, el D, etcétera. Y cada uno dice, en el pasillo A tienes esto, esto, esto. En el B tienes esto, 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 esto. Entonces, lo que habla de arquitectura de información es cómo la gente encuentra las cosas, es decir, cómo está distribuido, más que el tema visual, es cómo la gente va a ir entrando en cada una de las secciones, sea de mi sitio, de mi app, inclusive a nivel, pues, si lo podemos, digamos que así es de pensar, en cualquier tipo de producto. Siempre es importante entender que la arquitectura hace referencia a cómo están distribuidas así de las cosas para que la gente no se pierda. Es como un mapa, literalmente. Estás aquí,
debes de entrar aquí, 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 hasta que llegas a donde tú necesitas. Eso es muy importante porque aquí podemos entender por qué existen aplicaciones que no funcionan, aplicaciones que uno dice, no sé dónde encontrar. Por ejemplo, la app te dice, actualiza tu foto de perfil. Tú buscas, no sé, buscas en mi cuenta, posiblemente exista la foto de perfil, buscas en la palabra perfil, y empiezas a buscar y te devoras mucho tiempo. Dices, no sé dónde está, el no sé dónde está quiere decir que no hay una buena arquitectura. Entonces aquí nos damos cuenta que UX prácticamente involucra un montón de cosas que hace que simplemente cuando tú vas viendo estas capas, ya te das cuenta que cada una es súper importante. Llegamos ya a la cuarta capa, que tiene que ver con el diseño de interfaz, el diseño de la información y el diseño de la navegación. Quiere decir que es un paso antes de que ya veamos lo último. Aquí es como el esqueleto, más o menos, o como se puede decir a blanco y negro, ¿no es cierto? Lo que se empieza a buscar, diseñar. Y una vez que tú ya más o menos tienes una idea, inclusive dentro de estas capas, dentro de estas etapas, es común en los equipos que tienen esta mentalidad de pensar en las personas, cada una de las capas siempre son puestas hacia pruebas, es decir, que van donde los usuarios y digo, oye, mira, tengo esto y quisiera ver qué es, digamos, qué es lo que piensas, es, si es que te es fácil encontrar la información, si puedes hacerlo. Cada una de las capas siempre tiene contacto con las personas para entender si estamos haciendo lo que busque la gente necesita. Y por último, el diseño visual, que prácticamente es todo lo que nosotros o con lo que nosotros interactuamos. Todo lo que ustedes ven en su cuenta de banco, todo lo que ustedes ven en su cuenta de Instagram, es decir, la parte visual, no solamente es porque alguien un buen gusto y puse eso ahí, todo eso está fríamente calculado en estas 5 etapas. Siempre, siempre está así, porque si no estaríamos diseñando para nadie, como les decía anteriormente. Entonces, si podemos hablar de un proceso que se sigue dentro de diseño de experiencia de usuario, digamos que no hay como una metodología como per se que diga así hay que hacer las cosas, pero sí hay formas de poderlo, digamos, llevar a cabo, siempre y cuando tengas como estas fases del, primero primero la parte de que tú entiendes, ¿ya? Cuando nosotros vamos a hacer o vamos a diseñar una solución, ¿cierto? Debemos entender cuál es ese problema al que le queremos atacar, ¿no es cierto? Porque si no tenemos claro qué vamos a solucionar, vamos a diseñar para nadie. Entonces yo necesito entender, ¿no es cierto? ¿Cuál es este problema? ¿Qué es lo que está así pasando? Inclusive necesito conocer cuáles son los objetivos de la empresa, es decir, qué es lo que quiere así el dueño de la empresa. Queremos ser la empresa número uno de aquí a, no sé, a 5 años más, o quisiéramos aumentar en ventas en nuestro canal, digamos, de la página web, etcétera. Yo un poco voy entendiendo y me voy acercando un poquito más. Hago de lo macro, voy entendiendo qué está pasando con este canal que no está así funcionando. Empiezo a investigar datos, empiezo a buscar información porque necesito entender. Si yo no entiendo, no sé qué voy a hacer. Una vez que pasa más o menos, tú ya tienes una idea, empiezas a actuar. Y algo muy importante dentro de UX, y es algo que personalmente cuando yo empecé, yo no sabía o yo no tenía muy claro que era necesario y era muy importante investigar. Yo como diseñador gráfico era muy de, oye, esta página está muy chévere, voy a poner estos colores y todo, y lanzaba, pero no me daba el tiempo de investigar, saber si estaba haciendo bien. Entonces, dentro de UX, la etapa de investigación, utilizamos mucho lo que es métodos de investigación. Esto ya es algo que ya existe hace mucho tiempo. Cuando tú utilizas, por ejemplo, métodos del cuantitativo, ¿cierto? Cuando haces, por ejemplo, una encuesta, ¿no es cierto? Tú lanzas una encuesta y te sale de la escala del 1 al 5, ¿qué es lo que piensas acerca de esto? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, son a la final datos que puedes
contabilizar, ya que tienes un tema de las 100 personas que me pudieron responder, 20 me dijeron esto, y esto, entonces más o menos tú ya tienes una empezar. Pero no solamente así quedarse con nosotros, sino que hay un poco más, cualidad. Y aquí se centra mucho en las personas. Yo no solamente tengo que entender de las 100 personas cuál es el 80% que me dijo esto y el 20 esto, sino que quiero entender. Entonces, voy a hacer otro proceso. Ya no solamente mando una encuesta, sino que hago una, por ejemplo, a una persona y empiezo a preguntar cosas basadas en lo que yo estoy investigando. ¿Cómo cuando hiciste la compra? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame cuántas veces, cuéntame por qué haces esta cosa. Pues yo empiezo a entender la parte de lo que la gente me está diciendo. Ahí empieza la máquina de dónde puedo ir. Y yo lo tengo claro, ah, pues va a ser muy difícil netamente entender cuál es la mejor forma que yo puedo diseñar para una solución. Claramente, cuando tú ya tienes estos datos dentro de UX, lo que tenemos son ciertos artefactos, por así decirlo, que utilizamos como para bajar toda esta data que vamos sacando de encuestas, de focus group, inclusive de mercados, todo este tema. Hay un micrófono encendido, no sé si me pueden ayudar, que hay un poco de eco ahí, no sé si estás ahí. Entonces, por favor, gracias. Entonces, cuando tú ya tienes esto, al final tú estos datos, tú los bajas hacia estas artefactos que decía. ¿Qué es un user persona? Es de todos los datos que tú que usted tienes, ¿ya? Y tú empiezas a construir una persona ideal, ¿ya? La que le vaya a solucionar este problema. Ya es como más o menos que tú ya le das ciertas opciones, dices, oye, pensaría. Ah, ya, ok, déjeme ver, un segundo. No sé si es que ahí se escucha mejor. A ver, no sé si ahí está bien. Ahí creo que ya no hay eco, ¿cierto? Ahí está. Ah, ya, listo, chévere. Ya, entonces, como les decía anteriormente, ¿cierto? En esta parte, cuando tú ya haces esta parte en la que empiezas a investigar y empiezas digamos que a sacar muchos datos, tienes que de alguna forma aterrizarlos. Entonces, existen muchas herramientas. Estas son unas de las que hay, porque hay muchísimas que de hecho puede ser otro espacio para que lo podamos así este mencionar, pero esto nos sirve para entender mucho mejor, ¿ya? Entender a quién le vamos a diseñar esto, qué es lo que piensan estas personas, qué es así lo que sienten, qué es lo que están haciendo. Incluso si es que nosotros podemos entender si es alguien que va a hacer una compra, cómo es ese paso a paso, es decir, cómo es el punto que desde el momento que inicia hasta que llega al final, eso se llama un Customer Journey Map, es decir, entiendo el viaje que hace esta persona para entender dónde está el punto más difícil, es decir, aquí tengo una oportunidad. ¿Listo? Entonces, una vez que tú ya haces eso, más o menos entiendes el aspecto, dónde están los mayores inconvenientes, empiezas a bocetar. Dices, ok, voy a buscar si es que diseñando esto rápidamente puede ser la solución. Y no sé si es que se acuerda mucho de lo que les había dicho en la otra lámina. Aquí vemos un término que ya lo vimos antes, que es la arquitectura de información, que es de la solución que yo voy a hacer, ¿no es cierto? Si estamos hablando, por ejemplo, de una app, de una web, yo voy a construir cómo más o menos las personas pudieran encontrar la información que quieren. Entonces empiezo a hacer ese ejercicio, incluso esto se lo pone a prueba.
Tú dices, oye, tengo esto y quisiera que tú entres, ¿no es cierto? Y veas y me digas dónde crees que vas a encontrar esta opción. Entonces te dice, no, yo pienso que donde dice esto. Entonces tú dices, ok, está bien hecho, porque la gente dice que es tal cual. Y existen muchas otras formas que se puede hacer. Inclusive acá se puede mencionar que esto viene a ser como una parte de un borrador, ya que tú aquí ni siquiera has puesto color, nada, ni siquiera tienes nada como, digamos que esté pasado a limpio, simplemente es borradores que tú haces, que pones a prueba para entender si en verdad estamos yendo hacia la solución que se necesita. Y una vez que tú ya tienes esto, viene la parte que es muy chévere, que es como esta magia, ¿no? Sí, que desde la parte del esqueleto, como a mí esta me gusta decirlo, ya le vistes de color. No sé si han visto, por ejemplo, hay aplicaciones que cuando uno utiliza dice, oye, está muy chévere, o sea, está linda esta aplicación, tiene buenos colores. Eso hace referencia a la parte visual, que es el UI, que es el User Interface, ¿ya? Que es la parte visual con lo que el usuario tiene interacción. Hablamos de colores, hablamos de botones, hablamos de campos, etcétera. Todo lo que nosotros vemos visualmente está construido basado en estos otros 4 puntos. Nada de lo que visualmente estamos viendo en todas las aplicaciones que estamos usando tiene una razón porque sí, sino está diseñado basado en que verdad es algo que funciona. Ahora, hay un punto muy importante y es que para todo esto yo necesito hacer una prueba. Tengo que hacer un testeo para saber si la solución que estoy haciendo sí está yendo por el camino que debe ser. ¿Qué es lo que pasa normalmente en las empresas? Dicen, por tiempo no vamos a hacer un testeo. Por tiempo vamos a salir y después vemos si es que así cambiamos. Casi siempre suele pasar. Y a veces es más caro cambiar en la marcha que hacer estos procesos que inclusive te demoras menos tiempo, inclusive es menor impacto para las empresas porque es menos inversión en cambio. Sí, en cambio de vamos a necesitar hacer un cambio grandísimo y nos cuesta muchísimo, cuando lo que pudiste haber hecho dentro de algo muy simple como mostrarle un par de textos diciéndole cómo vas a encontrar tu opción de cambio de perfil. No, yo pienso que es aquí. Listo, haces un cambio rápido. Entonces, UX lo que te permite es ser súper enfocado en lo que necesitas. Entonces, quiero hoy, para ya ir un poco aterrizando un poquito más en ejemplos, hay un caso bastante interesante que se conoce el botón de los 300 millones de dólares, ¿ya? Que es un caso muy importante que es bastante conocido y que aquí habla muchísimo de todo lo que les acabo de mencionar, de cómo UX te permite crear soluciones que no solamente sean buenas para las personas, sino que impacten a las empresas. ¿Listo? El caso es que hay una persona que se llama Jared Spool. Ya es un diseñador bastante, digamos que esté conocido en el mundo del UX, que de hecho si ustedes desde lo buscan van a encontrar muchísima info de él, pero el caso es que una empresa que así tenía una tienda en línea, le buscó a él porque necesitaban rápidamente buscar a alguien que les ayudara a poder cambiar toda la interfaz o la parte visual de su sitio porque para ellos estaba súper anticuado y que ya no estaban así teniendo ventas en línea y que las ventas estaban empezando a caer. ¿Qué es así lo que pasaba? Aquí es un ejemplo rápido de lo que sucedía. Tú entrabas, ¿no es cierto?, al sitio, buscabas así, digamos, de productos, ¿no es cierto? Decías, yo quiero esto, lo ponías ¿cómo es? En tu carrito de compras y cuando le dabas a finalizar así la compra, te saltaba este formulario. Es decir, tú ya tienes los productos, los pones en ese carrito y cuando ya le das a comprar, oh sorpresa, tienes que llenar este formulario, donde posiblemente sea la cuarta, quinta vez que tú compres, pero
tal vez tú no te vas a acordar cuál es tu usuario y tu contraseña, uno. Otra dices, yo solo quiero comprar, ¿por qué necesito ingresar? ¿Por qué necesito iniciar sesión ahorita si ya quiero comprar? ¿Y qué pasa si es una emergencia? Dices como que no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hizo la empresa? Empezar a cambiar el diseño. Le ponían a un lado, al otro, en la misma línea. Si se fijan, tienen los mismos botones digamos, del mail, la contraseña, ingresar, registrarme. Es lo mismo, solamente que le cambiaron la forma, el diseño. Oh, sorpresa, no funcionó. Y la gente no seguía comprando y las ventas empezaron a caer a tal punto que la empresa dijo, oye, necesitamos a alguien que nos pueda ayudar a mejorar esto. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jared Spool? Él lo que hizo prácticamente es entender lo que pensaban las personas y lo que decían. Es decir, empezar a entender que en el momento de la compra, ¿qué es lo que la gente hacía? ¿Qué es lo que la gente así pensaba? Entonces, él prácticamente hizo esto, lo que se conoce como una prueba de usabilidad. Les dio a las personas una tarjeta, ¿no es cierto?, que tenía un saldo. Y les dijo, mira, quiero darte esta tarjeta y quiero que tú compres lo que tú quieras, pero la única, digamos, condición que te voy a poner es que tú me cuentes de voz alta lo que estás viendo y lo que estás pensando. Entonces la gente empezó a entrar y puso productos de aquí, acá, asado, cocinado y todo. Y cuando llegó al dichoso formulario, la gente dijo, no estoy aquí para buscar una relación con la empresa. Quiero comprar. La gente decía, solo quiero comprar. No quiero crear una cuenta, no quiero tener que hacer estas acciones que ni siquiera me acuerdo cuál es mi contraseña, solo quiero comprar. Entonces, aquí vamos viendo que a través de UX nos damos cuenta que muchas veces no solamente es que se ve visualmente mal, hay cosas que no tienen mucho sentido desde la parte de incluso los contenidos. Entonces, un poco de los datos que estaba así pasando, había un 45% de múltiples cuentas, es decir, que yo me había así creado con mi nombre un montón de cuentas porque no me acordaba la que yo sí tenía y me tocaba volver a crear una cuenta para solamente coger y pagar. Era lo que yo tenía que hacer. Había 160,000 solicitudes de contraseñas. Ese servidor estaba pero colapsado. Imagínense yo pidiendo soluciones, o sea, como para poder así, digamos que cambiar esta contraseña, y era demasiado difícil. Y 75%, esto es muy importante, de las compras no se completaron. Entonces aquí vemos un punto bastante importante y acá vuelvo a hacer hincapié en esos círculos que estamos viendo al principio. Hay un usuario, hay un negocio y hay la parte tecnológica. Aquí quien estaba perdiendo era el negocio, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo Jared Spool prácticamente con esta prueba que les había mencionado? Él hizo este único cambio, tan simple parece, pero que tuvo tanto proceso de investigación. Se fijan a la izquierda, era lo que estaba antes. Y él dijo, oye, no le pidas a la gente que se registre, porque la gente no se quiere registrar. Permítele que compre como invitado. Y si ya al final de la compra quiere así digamos que más que nada hacerse una cuenta, que lo pueda hacer, pero déjale comprar. No le des tantos stoppers, tantos barreras para que compre. ¿Qué fue lo que pasó? Prácticamente las ventas aumentaron un 45%. Es decir, que ya había un cambio bastante importante. Y en el mes hubo una ganancia de 15 millones de dólares. Estamos hablando que un pequeño cambio de un botón hizo que la empresa empiece a ganar 15 millones de dólares. Y al año, pues hubo una ganancia de 300 millones de dólares. ¿Qué podemos entender? UX no solamente se enfoca en diseñar visualmente lindo, sino que se enfoca en entender cuál es el problema de las personas y cómo resolverlas prácticamente. Entonces, lo que yo les decía,
anteriormente es que UX, aparte de mejorar la experiencia de las personas, impacta en el retorno de la inversión de una empresa. Ninguna empresa está interesada en perder, y eso es muy cierto. Cualquier empresa, por pequeña, grande que sea, que está interesado en que sus acciones tengan una rentabilidad. Entonces, UX no es una opción por si me da tiempo, es una necesidad. Ahora que claramente hay empresas que tienen la madurez necesaria para tener un equipo grande de UX, sí, que hay otras empresas pequeñas que tal vez por temas de la madurez, por temas de presupuesto, tengan solamente necesidad o tengan capacidad de así tener dos personas que sean especialistas en esto. Perfecto, pero se tienen que empezar por algo, porque si no las empresas van a empezar a hacer cosas que la gente no quiere y vamos a empezar a ver mucha pérdida en todo este sentido. Entonces, como un pequeño resumen, UX nos ayuda a poder ajustar o poder alinear los objetivos de la empresa con las necesidades de los usuarios. Dos, a entender quién es mi usuario y qué es lo que necesita, qué es lo que le duele. Es decir, dónde está ese punto de dolor más fuerte, como lo que vimos hace un rato en este caso de esta página, que la gente decía, yo no quiero una relación, quiero solo comprar, quiero simplemente pasar y comprar, no quiero hacer todo esto. Y prácticamente UX es una experimentación continua, porque los productos nunca están terminados. Siempre habrá algo que mejorar, pero basado en lo que la gente o basado en las necesidades de las personas. Entonces la pregunta que nos surge acá en este espacio, ¿puedo ser parte del mundo de UX? La respuesta es que claro que sí, porque UX es una disciplina transversal. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque esto es el universo que existe dentro de experiencia de usuario. Si quieren les paso, pues luego esta imagen, pero en la parte cafecita que estamos ahí viendo es todo lo que encierra experiencia, todo lo que encierra UX. Entonces, lo que una persona experimenta en todos sus puntos de contacto con un sistema, con un producto, con una marca, con un servicio, estamos hablando que ahí hay un trabajo grande de UX, de experiencia de usuario, porque prácticamente encierra todo eso de hacia dónde quiero yo, digamos que entrar precisamente en ese punto. Entonces, con todo esto, quisiera saber si es que alguien tiene alguna pregunta, alguien quisiera alzar en la mano, alguien quisiera mencionar algo, pues sí tenemos un par de minutos todavía. Sí, de hecho tiene mucho que ver, porque al fin de cuentas tú cuando armas la arquitectura, ¿cierto? De cómo el usuario va a llegar hasta cierto punto, si hay un punto, si hay un paso siguiente en que tú armas como estos flujos que tú le dices, ok, si es que el usuario entra por aquí, que es lo que se va a encontrar, ¿no es cierto? Y es como una unificación en estos flujos donde nosotros mapeamos el sí y digamos que está el no, ¿no es cierto? Cuando así decimos, si es que tiene, por ejemplo, una cuenta, ok, le dejamos pasar. Si no tiene una cuenta, ok, vamos a pedirle que se pueda crear así una cuenta. Entonces, dentro de ese proceso es importantísimo que se junte la parte del contenido, es decir, dónde va a encontrar estos aspectos importantes. Entonces, sí tiene mucho que ver en este sentido, porque tú no puedes diseñar un flujo si no sabes hacia dónde le vas a dirigir como tal, pues al usuario. Ujú. Sí, es buena pregunta, es algo que casi siempre pasa en muchas de
las empresas que tienen este foco de hacer todo para el día de ayer y queremos sacar todo este proceso. Como yo siempre digo, dato mata relato, ¿ya? Entonces es importante que uno como diseñador diga, oye, yo quisiera que nos demos un poco de tiempo para poder validar si es que en verdad lo que vamos a sacar así funciona. Entonces, lo que yo he hecho generalmente cuando me dicen, oye, es que necesitamos, pero sacar en esta semana, listo, dame un día, dos, hago un pequeño experimento rápido, sí, utilizando todo lo que ya hemos visto un poco a la final y te digo si lo que vamos a hacer funciona o no. Entonces, ya con eso, con los números, puedo decir, ¿sabes qué? O pueden decir, si es verdad, no salgamos con todo, vamos a salir solamente con una parte más pequeña. ¿Por qué? Porque casi siempre lo que las empresas, y es un poco el miedo de decir, quisiera esperarme un poco más de tiempo hasta tener todo listo, perfecto para lanzar, lo cual no es, nunca va así a pasar. Tienes que un poco ir de a poco lanzando pues algunas cosas para que puedas así entender y poco a poco pues lo vas así cambiando. Uh -huh. Claro. Pues bueno, en ese caso algo que yo puedo recomendar que ha sido algo que lo he venido haciendo desde el principio es empezar a trabajar en proyectos que sean tuyos, ¿ya? No quiere decir que te puedas inventar algo, sino que puedas ver una necesidad del mercado y empieces a trabajar en este proceso de empezar a investigar, ver cuál es ese problema, hacer una propuesta y pues subirla, digamos, a un cierto repositorio o un cierto portafolio, por así decirlo. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas lo que buscan, claro, es que tú tengas una evidencia de que sabes hacer lo que dices, que sabes hacer, ¿cierto? Entonces, de nada te sirve que tengas millones de cursos si a la final no los has puesto en práctica. UX, más allá de que hayas estudiado, que sí es importante, ahora yo lo puedo decir, 2024 yo empecé a buscar información de UX por ahí del 2017, ¿ya? Como diseñador era como que dije, ah, creo que yo sí puedo honrar. Pero claro, después fui viendo que era necesario especializarse, estudias, empiezas a buscar cursos y todo ese proceso, pero iba de la mano en el tema de empezar a trabajar en mis proyectos que sean reales, con casos reales. Inclusive hay muchas páginas que ahora te permiten encontrar casos de estudio que tú puedes hacerlos, inclusive los puedes así publicar, porque a fin de cuentas ellos te ponen ciertas nociones de cuál puede ser ese problema y tú empiezas a desarrollar. Y eso ya te ayuda muchísimo para cuando quieras empezar a buscar un trabajo, digas, oye, yo he hecho esto y sé cómo se hace esto y todo ese tema. Entonces, ese es el punto. Y la otra sí sería la recomendación de estar en LinkedIn. LinkedIn te abre muchas puertas, te abre mucho tipo de contacto, sí, te abre bastante y ahí es importante para que tú puedas entrar, nuevamente, pues y te puedas así conocer con las personas, gente que es muy top así en el mundo o inclusive en las empresas que existen, pues que tienen cierta madurez, siga su contenido. Entonces, al fin de cuentas, es como hacer estas dos cosas que son súper importantes igual.